buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de las InfraSpeak Talks. Como su nombre indica, es una iniciativa que estamos organizando desde InfraSpeak, que para quien no nos conozca, pues somos una empresa de software para gestión de mantenimiento y facility management. Si alguno quiere saber más sobre nosotros, os dejaremos abajo un enlace de nuestra web. Pero bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Alejandro Albert, soy el responsable para España de InfraSpeak y hoy seré el moderador de la sesión. El objetivo de la charla pues, es poder compartir conocimiento y experiencias pues de diferentes personas relevantes de los sectores y que sea algo pues, dinámico que facilite pues, una conversación con ellos para poder aprender entre todos. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy va a ser el mantenimiento aplicado al sector de la bioconstrucción. Entonces, para ello contamos hoy con la presencia de Daniel Guzmán. Bueno, bienvenido Daniel y muchas gracias por participar y por aceptar la invitación a participar, vaya. Muchas gracias a ti, Alejandro, por esta invitación y un placer conversar con todos vosotros. Os presento a Daniel. Daniel es el CEO de la empresa Vertical. También os dejaremos un link para vuestra empresa que se dedica precisamente pues, a gestionar, entre otras cosas, pues, el mantenimiento de sus clientes y a elaborar, luego nos lo explicará, temas de bioconstrucción y jardines verticales. Entonces, antes que nada, no sé si hay algo más que nos quieras compartir un poco tú sobre vuestra empresa antes de entrar al resto de temas. Sí, claro. Bueno, principalmente explicar que desde Vertical lo que desarrollamos es tecnología para generar capital natural en espacios urbanos. ¿Qué ocurre? Si seguramente habláramos de la jardinería hace 20, 30 años atrás, pues nos imaginaríamos un parterre convencional o un jardín de una vivienda. Debido a los grandes desafíos que se enfrenta la humanidad, entre ellos el cambio climático y las necesidades ambientales y, sobre todo, la nueva relación de relacionarnos con el entorno, aplica que nuevas tecnologías, nuevos sistemas sean capaces de aportar zonas verdes en espacios donde antes no era posible, donde no es capaz, ¿no? Estos nuevos sistemas, estas nuevas tecnologías, obviamente, aparte de ofrecer este capital nuevo natural en azoteas, en cubiertas verdes o en fachadas verdes, exigen una reactividad muy, muy preventiva antes de que suceda un problema técnico. Trabajamos en alturas, trabajamos en diferentes espacios de accesos muy conflictivos que lo que premia es la vida y supervivencia de la planta. Y obviamente dentro de nuestro plan estratégico entra InfraSpeak. ¿Cuál es la tipología principal de vuestros clientes? Principalmente trabajamos con grandes promotoras, constructoras de desarrollo de diferente índole en infraestructuras urbanas, ayuntamientos o entes públicos, también obviamente privados de toda índole como hoteles o grandes superficies, donde al final lo que quieren es solucionar un punto negro arquitectónico y a través del verde pues, aportar valor a esa edificación. Vale. ¿Y cuáles son los principales desafíos? Entiendo que hay muchos, al menos lo que nosotros conocemos de vosotros, pues entendemos que el tema de que sea algo vertical pues ya es un desafío en sí, pero ¿cuáles son los principales que os encontráis? Hombre, principalmente hay dos en el cual nos encontramos capacitativamente en el desafío de, primero, aportar masa natural en un espacio de 3 centímetros de sección donde la planta obviamente vive a través de los nutrientes del agua. Ya es un desafío porque conlleva de que todo el sistema que nutre a estas fachadas o estas cubiertas verdes debe estar en pleno funcionamiento 24 horas. ¿Sí? Entonces, todo lo que son nuestras instalaciones
están multitud de sensores controlando permanentemente lo que está sucediendo en esa instalación, desde grupos de presiones, cortes de luz, temperaturas, estado del sustrato, y ese análisis de la salud nos permite tener ese conocimiento. Ya el desarrollo de este software es un propio desafío que es totalmente imprescindible y necesario para que estas soluciones sean de bajo coste, bajo consumo. Y obviamente la otra parte o del eslabón siguiente es que tenemos que saber comunicar esta información de análisis de datos a empresas del sector de la jardinería para que actúen en consideración. Y, obviamente, pasar de un plan más correctivo, que está muy familiarizado el sector de la jardinería en sí, a trabajar cuando existe un problema, a pasar a un plan más preventivo de control y supervisión, ya supone ese reto de cambio en el sector. ¿Y cómo hacéis? O sea, ahora que ya nos metemos un poco más en tareas de mantenimiento, o sea, ¿cuáles son las principales necesidades que nos comentabas ahora? Que claro, es algo que es 24 horas, no es algo puntual. Pues, ¿cuáles son las principales necesidades o cómo gestionáis una buena planificación para poder hacer un mantenimiento efectivo y que realmente pues podáis, bueno, sobre todo pues que no se mueran pues ciertas partes de los jardines o que no hayan, pues me acuerdo en su época que me comentaste que teníais a veces que controlar pues que no hayan bichos, no recuerdo cuáles eran, pero me acuerdo que lo habíamos comentado. ¿Cómo lo gestionáis todo esto? Pues, Alejandro, principalmente nosotros tenemos un primer escenario que es una monitorización de un entorno de todos los datos de los sensores que necesitamos saber precisamente para leer el lenguaje de las propias necesidades de plantas. El estado, como tú estás diciendo, de enfermedad es uno de ellos principalmente. El detectarlo a tiempo en una superficie, pues imagínate, un edificio son 40 metros de altura, por ejemplo. Si tenemos un problema de bajada de presión o tenemos un problema de que al final nos marca que el sensor, el estado de la salud en esa zona no es el adecuado, ocasiona de que si no llegamos a tiempo, la reparación del coste va a suponer un gran desembolso para nuestros clientes. La tecnología nos brinda esa información, pero obviamente es cómo entrelazamos esos datos de comunicación en un entorno de recursos humanos para que el operario no solamente actúe, sino que por parte también de la empresa tengamos un reporte de información totalmente necesario y vital para, por un lado, informar al cliente de lo que sucede en su instalación y, por otro lado, para mejorar reactivamente en todo nuestro eslabón de procesos. O sea, es decir, vosotros, digamos, con la tecnología ayudáis muchísimo a que el operario o el técnico pues pueda ejecutar sus tareas y también que como el hecho de estar, digamos, en el campo, os pueda reportar cualquier incidencia de una manera más rápida, ¿no? Para que vosotros, lo que decías, podáis actuar de una forma mucho más reactiva, mucho más rápida, que al final el último beneficiado de todo esto es vuestros clientes. Correcto, correcto. Finalmente, primeramente, el cliente se tiene que beneficiar en reducir los consumos a través de los sensores y bajo demanda. Reducimos los consumos de agua y reducimos los consumos energéticos y reducimos infinidad de visitas y de tareas técnicas de supervisión de recurso humano, con lo cual podemos hacer que esas instalaciones sean más eficientes y menos costosas. Y, por otro lado, tener esa información y volcarla en un entorno como InfraSpeak nos permite tener una comunicación bidireccional con los equipos de gestión de mantenimiento. Uh-huh. Y hablando de los equipos, tú, que claro, pues tenéis, digamos, un equipo, pero entiendo que tenéis equipo interno y equipo externo también en según qué zonas queráis abarcar. ¿Cómo gestionas todo esto? También la parte de la comunicación con ellos, porque claro, entiendo que a diferencia con otros sectores donde pues tú a un técnico de mantenimiento pues le puedes llamar en cualquier momento, pues en el caso vuestro, un técnico que está haciendo una tarea, lo que decíamos, a 20 metros de altura, pues
no le puedes llamar al momento porque hay un riesgo allá, es peligroso. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo gestionáis? Pues mira, nosotros diferenciamos en dos tipos de órdenes de trabajo. Una, la más reactiva, cuando puede haber una incidencia o una alerta en la cual pueda peligrar la instalación, que pueda ser una bajada de presión, pueda ser un corte de suministro eléctrico, pueda ser una rotura de un equipo de riego, por ejemplo, también. Y estas tareas más reactivas son categorizadas como órdenes de trabajo. Estas órdenes de trabajo se emiten direccionalmente a los equipos de mantenimiento local de la zona para que actúen en tiempo y en forma en base a esa urgencia, donde asignamos un campo de baja, media o alta incidencia para que el personal, cuando recoge esta orden de trabajo, actúe en consideración. Y por otro lado, que es una parte fundamental en nuestro trabajo, es que, como tú bien dices, como no siempre pueden acceder a 20 metros o 40 metros de altura o logísticamente las tareas se tienen que emplazar porque hay trabajos verticales, hay trabajos de altura que conllevan trabajos más especiales, más específicos, pues para nosotros es primordial definir unas órdenes de trabajo en un plan preventivo, donde a través también de la plataforma nos permite asociar en planes, tiempos y en fechas los equipos de trabajo que tienen que intervenir en base a ese control de acción, de chequeo visual, que nos puedan hacer mediciones y registros y, sobre todo, también tener un cuadro de mandos si hay alguna rotura o hay alguna incidencia en esas acciones preventivas que nos puedan informar que algún mecanismo pues falla más que otro para tener en cuenta, en consideración, en repararlo, mejorar el sistema, etc. Uh-huh. Vale. Y una pregunta, Daniel. Algo que, bueno, a nosotros que nos llamó mucho la atención de cuando empezamos a hablar con vosotros es el tema de bueno, sobre todo la transformación digital de vuestra empresa, sobre todo en este sector específico en el que trabajáis, donde siempre pues queréis pues estar, digamos, a la última tecnología para poder dar el mejor servicio. Entonces, cuéntanos un poco a nivel de hacia dónde va Vertical, cuál es, digamos, vuestro objetivo a corto, medio y largo plazo a nivel de innovación, claro. Nosotros estamos en un proceso, bueno, ya desde hace años, previamente, o sea, InfraSpeak cuenta con un espacio dentro de una estrategia global dentro de la empresa en un proceso de digitalización constante. Cuando me refiero a un proceso de digitalización constante, porque nosotros investigamos, desarrollamos, estamos en constante evolución en nuestros sistemas y sensores capacitativos, pero hemos visto con el tiempo de que ese proceso de digitalización o entender cómo está este punto de jardinería 2.0, no solamente por el entorno que trabajas, sino porque en la forma de comunicarte, expresarte también con los clientes, también necesitan cada vez una información más exhaustiva, necesitan un reporte, necesitan un histórico. No solamente es tener una documentación interna, sino abrir una ventana más de transparencia también con los clientes y, obviamente, el generar una comunicación entre estos tres elementos, ¿no? Cliente, persona de mantenimiento, empresa, que permitan que esa información en tiempo real sepa en todo momento en el estado de salud que tenemos en nuestro jardín de vivienda, edificio o espacios más grandes, ¿no? Creo que es totalmente imprescindible, primero, trabajar bajo demanda, los sensores nos permiten este espacio. Es imprescindible ser más transparentes con los clientes y la plataforma de comunicación de InfraSpeak nos permite trasladar toda esta información y generar un entorno simple, sencillo, manejable, inteligente, donde volcar estos datos.
¿Y tú crees, Daniel, que es algo que en vuestro sector los clientes lo están valorando? Lo digo porque hay sectores específicos donde todavía pues cuesta darle el valor que tiene justamente todo esto que comentabas, bueno, las posibilidades, el abanico de posibilidades que te da el incorporar nuevas tecnologías a nivel de control, a nivel de servicios, a nivel de asegurar efectivamente, pues como tú decías, de que la tarea está hecha, con lo cual pues el jardín pues está en un buen estado de salud, etcétera. ¿Es algo que en vuestro sector vuestros clientes lo valoran mucho o crees que todavía está un poco retrasado en ese aspecto? Creo, Alejandro, que todo es un proceso. O sea, estamos pasando por una época muy compleja a muchos niveles, ¿no? Y la gente llega a un punto que también, de tal forma, hay que tener paciencia porque ahora se necesitan aplicaciones para todo, entornos virtuales para todo, ¿no? Y creo que a veces todo tiene que ser un poquito más sencillo. Creo que para nosotros la primera parte es que tener una instalación asegurada y controlada, eso ya es beneficioso. El ser más reactivo y el tener esta información por parte de la empresa ya es muy beneficioso. Sobre todo si tenemos el control de nuestros equipos de trabajo, de las tareas que realizan y monitorizar en los tiempos que ocupan en cada una de las tareas. Para nosotros eso ya internamente es muy valioso. El que lo valore el cliente o no, pienso de que todo es un proceso. La gente empieza a sonar que todo es inteligente, empieza a sonar que todo es basado en automatización, muchas aplicaciones, como que lo han naturalizado todo esto y todavía no le está sacando el valor. Vamos muy en un proceso de una carrera en muchos aspectos, pero sí que considero de que una de las partes más olvidadas siempre ha sido el sector de la jardinería. Ya no es solamente que sea necesario que las ciudades ocupen o el entorno natural ocupe mejor espacio en las ciudades, sino que tengamos información de valor de lo que está sucediendo en esas instalaciones, como en el interior del edificio, que sea por el caso, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos en un proceso interno de gestionar los equipos, un proceso interno de digitalizar la jardinería, el hibridar edificio existente con el entorno parterres existentes o envolventes o cerramientos. Y eso significa, obviamente, un proceso de formar, capacitar, entender, comprender y luego abrirle una ventana al cliente para que interactúe también con las instalaciones y observar lo que sucede. Por la parte de valorar, creo que la gente está muy familiarizada con las aplicaciones. Hasta hoy en día no lo valora, sí que valora obviamente los ahorros. Y tener sistemas que monitorean todo lo que pasa, pues al final suponen ahorros. Y eso lo valora mucho bien. Perfecto, perfecto. Y luego, me has comentado antes sobre bueno, un poco cómo funciona el mantenimiento con vuestros equipos. ¿Cuáles serán los desafíos que teníais antes de incorporar pues, todas estas tecnologías de sensores, de plataformas pues, como la nuestra, a nivel de hacer todo este mantenimiento? ¿Qué desafíos teníais antes y cuáles crees que tendréis en el futuro ahora que ya tenéis, pues estáis incorporando estas nuevas tecnologías y estáis en este proceso de innovación? Bien, Alejandro, pues nosotros estamos en un proceso de desafío constante, estamos en un nicho de mercado. Si trazáramos una apsis, la arquitectura y construcción convencional está aquí, nosotros estamos en el otro entorno, en el otro punto totalmente paralelo, ¿no? Ocurre de que somos muy pocos en ese nicho, pero cada vez estamos siendo más. Y obviamente toda esta situación que está pasando en la actualidad solamente va a hacer acelerar ese proceso. En los desafíos que hemos estado en una etapa muy divulgativa, en una etapa muy formativa de profesionales del sector. Año a año esto se ha ido consiguiendo. Llevamos 14 años dando formación. Ha sido comunicar todo lo que podemos hacer con nuestras soluciones y sistemas. Otro reto fundamental ha sido proyectos europeos en los cuales estamos involucrados y desarrollos tecnológicos, donde una parte principal de la empresa pues, nos ocupa mucho tiempo en el poder generar mecanismos o desarrollo de software que
permita esta intercomunicación. Y la tercera parte, en la que creo que nos encontramos hoy en día, pues es dar a conocer todos estos procesos con terceras empresas, con compañeros de viaje que entiendan de que las ciudades ecológicas tienen que formar un parte fundamental en los nuevos retos urbanos que nos encontramos. Y donde herramientas o que nos faciliten este trabajo, como pueda ser InfraSpeak, pues ocupan un lugar importante. Uh-huh. O sea, ¿cuál es vuestra visión de futuro para Vertical y también más para el sector? Hablando, si yo te digo a 5 o 10 años vista. Hombre, a mí me gustaría pensar como que está sucediendo en otros países europeos, como pueda ser Alemania, como pueda ser Francia, o países más nórdicos que el sur, donde la normativa es mucho más favorable en estas soluciones basadas en la bioarquitectura, donde ya cada edificio debe incorporar fachada verde como norma, cosa que en España no sucede. Siempre en estas cuestiones vamos con un poquito más de retraso, hay que tener un poco más de paciencia. Tecnológicamente podemos decir que estamos muy avanzados con respecto a otras zonas europeas, pero sí que entendemos que los retos, los desafíos que se afrontan ya no por parte de la empresa, creo que es un desafío común. A mí, si me preguntas 5 o 10 años, el objetivo es claro, o sea, ciudades más resilientes y con menor impacto en el entorno, ¿no? Y ese concepto de Smart City debe ser Smart Green City, donde la parte verde no simplemente implica la gestión o poner verde dentro de la ciudad, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que saber si hay una fuga y que nos reporte esa información y cuánto ha supuesto de coste esa fuga, ¿no? Y creo que toda la parte del verde, los parques y jardines que existen actualmente deben sufrir una revolución también. Debe haber un cambio, ¿no? Y el escenario para mí ideal, pues al final vienen a ser unos metadatos de todos los entes verdes, que sean en fachadas o una quinta dimensión, que sean las cubiertas verdes, juntamente con la jardinería tradicional, que dé este paso a esta digitalización y que obviamente vaya acompañado de una serie de procesos, no solamente un dato es un dato, si no hay un dato acompañado de un proceso o una metodología, se queda simplemente en una mala gestión o una mala reparación. ¿Crees que desde los servicios públicos habrá algún tipo de cambio en la normativa para enfocarnos hacia allá? Yo, sinceramente, evidentemente, es un sector que conoces tú muchísimo mejor que yo, pero yo creo que realmente en los últimos años pues estamos viendo, como decías, vamos bastante por detrás que otros países, pues por ejemplo en Norte Europa, pero sí que se tiende cada vez más a la ciudad más verde, la ciudad donde pues se mueva pues la gente de una manera más ecológica, en bicicleta, como sea. ¿Crees que realmente en vuestro sector pues pueden haber ayudas o un cambio de legislación para enfocarnos hacia allá también, o cómo lo ves? Sé que es una pregunta un poco... Sí, bueno, esta pregunta podría traer para rato, pero sí que te puedo decir que hay iniciativas, empiezan a haber iniciativas, hay concursos públicos, acciones como Barcelona, que lleva ya un par de ediciones para subvencionando proyectos de cubiertas verdes. Hay concursos, pero no hay normativa todavía establecida. Incluso creo que sería necesario realmente que reglamentar todo esto, porque también, obviamente, estas soluciones más tecnificadas en el campo de la bioconstrucción, en el campo de la jardinería, aplicada en estos espacios, conllevan también una especialización, una tecnificación, una formación que muchas veces, pues obviamente, el poder decisivo legislativo muchas veces se basa en cuestiones de precio y va en cuestiones de prestaciones, ¿no? De servicios. Y eso nunca se tiene en cuenta y obviamente considero de que hay que dar un salto en normativa, pero también en el proceso de contratación de estas licitaciones, porque si no, siempre estaremos en el mismo proceso. Si vamos caminando hacia una economía más sustentable y al final el poder de decisión siempre es cuál es la opción más económica, cuando hablamos en espacios públicos, pues obviamente las prestaciones tecnológicas se quedan atrás.
¿no? Sí que pienso de que hay personas que están haciendo un cambio de manera interna y al final se entiende, pero al final hay un volumen tan inmenso en estas cuestiones que todo es un proceso muy lento, muy lento. No va todo lo rápido que sería necesario para el planeta, podríamos Ujú, decirlo así. ujú. Una última pregunta, Daniel. Antes de acabar, ¿cómo ves con la situación actual de la pandemia? Es una pregunta obligada. ¿Cómo ves el sector a corto plazo, corto medio plazo? ¿Os está afectando mucho? Bueno, nosotros al final tenemos una gran diversificación, damos formación, suministramos a profesionales, hacemos licitaciones, llevamos proyectos de investigación. Creo que todo este proceso, este lamentable proceso, siempre me gusta ser optimista, en mi análisis, dentro de que obviamente a todos nos está afectando de una manera distinta, unos más, otros menos. Sí considero que para mí debe ser un punto y final o un punto y seguido, un punto aparte de una cuarta revolución industrial, llamémoslo así. Creo que debe ser un momento de inflexión donde nos planteemos muchas cosas de las que estábamos haciendo mal, que la gente haya tenido, espero y deseo, ese momento de sinopsis, de análisis y dar un enfoque y por lo menos ser más proactivo en soluciones que mejoren la relación nuestra con el planeta a todos los niveles, a todos los niveles. Creo que Ujú, eso debería ser parte de la lección de este proceso que llevamos inmersos en el panorama del COVID. ujú. No puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad, y realmente creo que es así, al menos eh, evidentemente somos humanos, hay a veces que lamentablemente repetimos errores, pero yo quiero pensar, después de haber hablado con mucha gente, que de aquí sacaremos algo positivo, porque realmente hablando con muchísimas personas, todo el mundo lo que decías, pues esto te ha permitido ni que sea poder parar a pensar y ver que realmente estamos haciendo muchas cosas mal y que sí o sí tienen que cambiar. Entonces, esperemos que así sea y que saquemos la parte positiva de esta difícil situación. Bueno, Daniel, nada más por mi parte, tampoco queremos robarte mucho más tiempo. La verdad, agradecerte de nuevo por estas ideas o experiencias que nos has compartido hoy. Estoy seguro de que todos los que lo escuchemos habremos aprendido mucho con esta sesión, yo por lo menos. Que es justamente el objetivo de estas sesiones que vamos haciendo. Evidentemente, decir a los que nos escuchen que si quedan cualquier duda, dejaremos el perfil de LinkedIn de Daniel y el mío, y también tienen nuestro correo electrónico para que nos puedan hacer llegar dudas y nosotros pues os podemos derivar a Daniel cuando queráis. Y también comentar que bueno, son las diferentes charlas, las iremos haciendo, las tendréis las siguientes fechas y tópicos en la web. Os esperamos veros a todos ahí. Eh, y, y nada, por mi parte, agradecerte mucho tu participación, Daniel. La verdad es que es algo muy interesante porque es un sector muy nicho y muy específico que creo que para el público general es poco conocido y con lo cual pues muy interesante que nos hayas podido aportar conocimiento y luz de dónde estáis y hacia dónde vais, sobre todo, más importante. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Creo que por lo menos darle el enfoque que parece ser que la jardinería forma parte de un papel fundamental en nuestras vidas, en los entornos y espacios naturales. Nadie se imagina una ciudad sin tener ese pequeño espacio de descanso. Cada vez somos más y necesitan mejor trato esos espacios. Y sobre todo, pues a nivel de tecnificación, creo que nadie se entiende, ¿no? Un edificio con las últimas tecnologías, sensores de movimiento, sensores para iluminación, sensores para la electricidad, sensores para aires acondicionados, control de estos equipos, porque obviamente suponen un gasto si no se controlan como son correctos, ¿no? Pero resulta que toda la parte que rodea ese edificio de fuera externo solamente
hay un programador o hay un equipo de riego convencional que da agua y nutre a un espacio enorme. Cuando ahí pasan cosas, suceden cosas. Y al final eso conlleva pues, muchos gastos de reparaciones o actuaciones que no son propias o no serían necesarias con herramientas y tecnologías adecuadas. Nosotros estamos apostando muy fuertemente por esa digitalización y generar herramientas y soluciones, pues como había empezado la reunión, que aborden a los nuevos retos climáticos, ambientales que nos enfrentamos en las ciudades. Desde aquí mandaros un saludo, encantado de haber participado con vosotros y un placer. Gracias, Daniel.